Hola, estoy con Abril de las Estrellas de Abril, que va a ser mi ayudante en la cocina ahora. Abril, además de ser una excelente ayudante de cocina, tiene uno de los canales de BookTube más buenos de toda América Latina y seguramente de México. Oye, muchas gracias. Además de ser una súper integrante de Libros Before Tipos. Yes. Conozcan Libros Before Tipos. Y como ya les había contado, su canal se llama Ensayos de Abril. Y en este video les vamos a hablar sobre cómo leemos y cómo vivimos con los libros. Hay gente que tiene gatos, hay gente que tiene hijos, hay gente que es fanática de las bicicletas, hay gente que le encanta pintar, pero vivir con libros, sobre todo cuando comienzas a tener mucho, es algo muy particular. Y de eso es de lo que les vamos a hablar en el siguiente video ensayo. Atención. 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 3, 8, 9, 5, 9. Tuve la fortuna que cuando vine a este mundo, mi casa estaba llena de libros gracias a que mis padres también son grandes lectores. Desde que era una bebé, observaba esos objetos extraños que tiempo después supe contenían letras, historias, etc. Pero en mi mente de bebé representaban un objeto más de la casa, un adorno si quieres, pero también después muchas posibilidades para jugar, para convertir en carreteras, en edificios, en un montón de cosas que sin duda me entretuvieron mucho cuando era muy pequeñita. Los libros tienen la fortuna de no solo parecer puertas, sino también de parecer ladrillos. A falta de legos, los diccionarios, las enciclopedias y todos los libros gordos, la Biblia incluso, funcionaban para construcciones y me daba por hacer mesitas, por hacer puentes, por hacer torres inmensas con las que después podíamos jugar a ser Godzilla o los Power Rangers, que en ese entonces era más divertido. Cuando me enteré de que los libros contenían algo en su interior, fue porque mis papás solían leer en voz alta. Y también me compraron unos audiolibros de los cuentos de los hermanos Grimm. Era el narrador leyendo el libro, que yo también podía seguir. Cuando iba en la secundaria y conocí una dotación que hizo la SEP y Libros del Rincón para mi escuela, eran tantos libros, tantos. Yo ya sabía que tenían muchas historias y quería, por supuesto, conocerlas todas, pero no me iba a dar tiempo porque esa es la gran tristeza del lector. Pienso que los libros me hablan, que es este encuentro de que algunos gritan más que otros, pero siempre he sido muy susceptible a tomar preferencias, que es algo en lo que estoy trabajando. Y entonces, para que no se sintieran mal los libros que no iban a ser elegidos, procuraba tomarlos al azar. Recuerdo que en la biblioteca de la secundaria, que estaba repleta de libros nuevos y recién entregados, al ayudarle a mi profesora de español a colocarlos, me emocioné tanto por todo lo que me esperaba. Y entonces, para elegirlos al azar, decidí poner mi dedo en el estante que quedaba a mi altura y caminar, contar un número determinado por el amor. Estaba enamorada en ese entonces y utilicé la fecha de nacimiento del niño que me gustaba. El libro elegido por el número en cuestión era mi próxima lectura, se convertía en mi próxima lectura. Creo que muchos libros funcionan como casas de campaña. Los tienes en tu casa, pero los libros son en sí mismos ya una casa. Y cuando estás leyendo, me gusta pensar a veces que se crea una especie de cápsula como en Dragon Ball, en el que te quedas rodeado de ese mundo y en el que puedes estar, puedes escapar si quieres o simplemente quedarte ahí por gusto, por placer, por lo que tú quieras. Y me gusta visualizarlo de esa manera. Entonces llegaría a la conclusión de que una casa con libros es una casa con muchas pequeñas casitas. René, invítame más seguido, por favor.
Estuvo delicioso y disfruté mucho cortar la cebolla, aunque mis ojos no tanto, pero la práctica es el maestro. Algo que siempre me llama la atención cuando estoy hablando con otros lectores es que hablamos muy poco sobre el acto físico de leer. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que casi todo el tiempo yo prefiero leer acostado y que soy un fracaso como lector académico porque no puedo leer en una biblioteca parado así bien derechito y con el libro así sobre la mesa diciéndole oh, he pasado a otra página, oh, qué interesante artículo. No, yo necesito estar como tirado en mi cama agarrando el libro con una mano y rascándome la panza, y así es como disfruto más la lectura. Y si no leo así, pues puede ser malo para mí. Antes leía yo mucho caminando, o sea, mientras iba caminando por la calle, leía. Y todo el mundo me regañaba porque sé que un día me iba a caer. Y de hecho nunca me caí mientras iba leyendo, pero un día me atravesé en medio de una balacera con el libro. Y obviamente no me di cuenta de que había una balacera porque yo iba leyendo. No recuerdo que iba leyendo, pero sí recuerdo la balacera porque de pronto volteé hacia el piso y dije, ¿por qué está saliendo humo del piso? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y luego ya me di cuenta de que mi familia me estaba gritando que me ocultara de la balacera, y entonces decidí dejar de leer en público. Qué maravilla de anécdota. Pero entonces quería que nos contaras tú, Abril, cómo lees. ¿Cuál es tu forma favorita de leer? Bueno, también me es muy cómodo andarme moviendo para leer, como el GIF que creo que conoces del niño que va cambiando de posiciones como un reloj en el sillón. Pero sin duda mi forma favorita de leer es en el transporte público. Yo hago muchos trayectos largos, sobre todo cuando voy a ver a mi familia, y son trayectos de mínimo 2 horas. Y en esas 2 horas puede haber de 3. O me duermo y termino con un sopor no muy agradable, o pienso en mi vida y en muchas cosas innecesarias muchas veces, o leo. Y mi favorita, por supuesto, es leer, porque en esos trayectos suelo terminar muchas lecturas. Me gusta la esencia de leer en el transporte, de leer rodeada de personas, de gente, de ruido, de barullo. No tengo ningún conflicto con leer con ruido. Entonces siempre me emociona estar en la lectura y al mismo tiempo estar en otro lugar, y a veces levantar la vista y compaginar de alguna manera la experiencia. Esa es mi forma favorita de leer. Algún tiempo también lo hice caminando, sí me llegué a caer, pero bueno, esa fue la situación. ¿Pero cómo haces para leer en el transporte público con música banda? La lectura suele funcionar como un sedante, ¿sabes? Y no importa lo que haya afuera, solamente lo que estás leyendo. Bueno, que muchas veces me sucede que me meto tanto en la lectura que olvido por completo a mi alrededor. De alguna forma mi inconsciente ya sabe el camino que he de recorrer hasta mi casa, y mi inconsciente me va a llevar sana y salva, porque así ha sido hasta ahora, hasta mi casa. Pero una vez, por ejemplo, estaba leyendo en la combi, muy entretenida, así, y no levanté los ojos del libro sino hasta que llegó el momento de pagar el pasaje, y justo cuando levanto la mirada veo frente a mí a un viejo amigo de la secundaria que me quedó mirando así de vaya, creí que me estabas ignorando. Y yo, hola. Eso me suele suceder, encontrarme con personas que pues no es que no las quiera saludar, es que algo está sucediendo en el libro. Y también me ha ocurrido muchas veces que por leer en el transporte público conozco nuevas personas. Una vez iba leyendo y un hombre, suena raro. Una vez iba leyendo y un joven me habló porque estaba leyendo el mismo libro que yo. Después él quiso darle sentido como de destino, y eso fue una casualidad. Eso lo puedes quitar. Y después también me ha pasado que estoy leyendo algo y no sé qué gestos hago con la lectura, que la gente me pregunta qué estoy leyendo, qué está pasando o si estoy bien, como cuando lloré en el avión leyendo a Gioconda Belli. Fue un poco incómodo para mi compañero de al lado. Me imagino. Sí. Hace poco me encontré en un exclusivo cóctel literario al prolífico escritor Gabriel Rodríguez Liceaga. Después de charlar un rato, me contó que me había visto hace poco en un Sanborns, que se había parado justo frente a mí para saludarme, pero que yo me había seguido de largo. Si bien esas cosas me pasan cada vez menos seguido, no me cabe duda de que me pasó porque llevaba un libro en la cabeza, y cuando eso sucede, estoy más bien en otro mundo. Pero una de las anécdotas que más recuerdo de mi vida con libros es de cuando estudiaba la preparatoria. En mi cuarto, en la casa de mis padres,
una de mis paredes estaba repleta de estantes con libros. La mayoría de ellos las había puesto muchos años antes mi papá para albergar juguetes, pero conforme compraba más y más libros, llegó a haber más de 2000 libros solo en esa pared, comencé a poner los estantes nuevos yo mismo. Un día me encontraba sentado en la base de la cama leyendo cuando escuché algo parecido a un trueno. Me asomé por la ventana, pero el cielo estaba despejado. No le di más importancia hasta que lo escuché de nuevo. Me iba a asomar otra vez cuando sucedió. Uno de los estantes se vino abajo y la caída de los libros provocó un efecto de avalancha. Literalmente, el peso del conocimiento se desplomó sobre mi cabeza. Cualquiera pensaría que después de esa fecha aprendí y comencé a desprenderme de los libros. Pero, a propósito de lo que dijo Abril sobre que una casa con libros es muchas casas, recuerdo ahora también que en una de las más grandes limpiezas de mi biblioteca de las que tengo registro, otra amiga, que por cierto también se llama Abril, encontró a una familia de caracoles viviendo debajo de una pila de diccionarios y del canon occidental de Harold Bloom. A últimas fechas, la gente que me visita se sorprende de que no tenga tantos libros, pero es solo una ilusión óptica. Muchos libros se han ido quedando en otras casas, otros se han ido pasando a la memoria de mi computadora y en el Kindle. Y aún así, las mudanzas son agotadoras. Los libros son muy pesados. Trato de desprenderme de todos los libros que para mí solo son libros. Muchas veces busco un libro solo para recordar que lo regalé, porque los que prestan un libro son tontos, los que lo regresan son más tontos todavía, pero los que regalan un libro te regalan un pedacito de su casa, de su cariño, y lo menos que podrías hacer a cambio de ese gesto de amor es no subrayarlo. Bueno, con esto quiero terminar el video de esta semana, no sin antes agradecerle enormemente a Abril, de los ensayos de Abril, que me haya querido acompañar porque ella tiene como 1 millón de seguidores. Claro, bueno, que no. Seguro para cuando salga este video va a estar pasando a los 8000. Pero hay que ayudarla a llegar a 10,000, entonces deberían de ir a su canal y picarle en suscribir. Gracias por invitarme a tu canal. Estoy muy feliz porque soy una super fan de tu trabajo. Y además comimos muy rico. Comimos delicioso. Invítame más seguido. Sí, vamos a tener que hacer colaboraciones mucho más seguido ahora. Yes. Pero antes de terminar, les agradecería mucho que si les gustó este video, le dieran un like. Cada like que le den a este video evitará que se caigan cuando estén leyendo mientras caminan. Obviamente si le dan dislike a este video se van a caer mientras están leyendo aunque vayan sentados. Cierto. Pero más todavía que un like, les agradecería mucho que nos dejaran un comentario. Me gustaría mucho saber cómo leen ustedes y cómo hacen ustedes para vivir con libros. ¿Es sencillo para ustedes? ¿Tienen dónde guardarlos? Sí. Queremos conocer sus anécdotas. Pero si solamente quieren dejarme un comentario y hacerme saber que han llegado hasta el final de este video, siempre pueden escribir ¡Hola, Abril! Y eso es todo. Nos vemos la próxima semana con más Teoría del Caos. Adiós. Adiós.